tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios, otro lunes platicando con ustedes sobre las historias de éxito de esta gente que mueve la economía en el país, que está arrancando y que es en vísperas de ser un empresario consolidado o un emprendedor, como no es el caso de hoy. ¿Quién está aquí a mi lado? Fidel Camarillo Lazo. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Un gusto, Octavio. ¿Todo bien? Ya ganándome la titularidad aquí. Me parece que así, literal, con esa analogía pambolera, yo creo que le estás pidiendo al profesor la oportunidad porque pues has hecho un papel destacado, mi querido Fidel. Muchas gracias. Oye, pues mira, aprovechando como cada lunes que estamos siempre enganchándonos con nuestra audiencia a la hora de los alimentos, ya sea en la previa, en la pro o en la post, muy buen provecho. Y justamente el programa del día de hoy tiene que ver mucho con la parte de los alimentos, con esta cultura del comer, mi querido Fidel. Sí, creo que seguimos con esa dinámica desde el programa pasado. Correcto. Que platicamos de, a ver, cómo los elementos que se usan para preparar. Correcto. Ahora vamos a hablar más temas de la preparación, del que los ejecuta, ¿no? Los que los hace sentir, los que hace ese sabor que les da. Toda la Creo que se vuelve muy interesante, la 100%. inspiración que les dan. 100%. Pero bueno, pues para darles una breve intro sobre nuestro invitado del día de hoy, como cada lunes, nuestra producción preparó una cápsula que vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, entre empresarios, contamos con la presencia de Jorge Dumit, licenciado en Administración de Empresas Gastronómicas por la Universidad del Valle de México y además cuenta con una especialidad como sommelier profesional. Con 18 años de experiencia en el sector restaurantero y hotelero, Jorge ha participado como dueño, copropietario y chef en algunos restaurantes, principalmente enfocado en la cocina mediterránea y mexicana. Y también se desarrolla como asesor de algunos restaurantes y grupos restauranteros en México. Acompáñanos a conocer más sobre nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, Jorge Dumit is in the house. Vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Jorge? Pásale, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Bienvenido. gracias. Adelante, Gracias. Entre Pásale, Empresarios, pásale, por por acá. favor. Claro, pásale. ¿Cómo va todo? Bien, con el clima raro, ¿no? Raro, sí, estos días han sido particulares en la Ciudad de México. Muy Y también- lluviosos. Sí. También por ello es que agradecemos doblemente que te hayas tomado un tiempo para venir a platicar con nosotros. Al contrario, gracias, qué honor estar aquí. Excelente, pues ¿qué te parece, mi querido Jorge, si nos cuentas un poco sobre ti, digo, más allá de lo que vimos en la cápsula? Nos interesa saber cómo es que, bueno, sé que tú tienes un origen libanés, pero ¿cómo es que se despierta desde tu infancia o en qué momento de tu vida este gusto por la comida, por el arte, de la cultura del comer? Fíjate que, bueno, dos cosas, ¿no? El intro está bueno, pero creo que es demasiado fino para mí. Y la otra es que sí, tengo cara de camello porque mi papá es descendente de libaneses, o tengo ascendencia libanesa. Y por ahí empieza también mucho de la cocina. Mi mamá cocina espectacular. Mi abuelita cocinaba increíble, nunca me dio una receta, se las llevó a la tumba. Era de esas abuelitas que le decías, quiero saber cómo se hace un kibe o algo, lo que sea. Y la señora se levantaba a las 5 de la mañana con tal de que no vieras cómo se hacía. Wow. Y pero cocinaba hermoso. O sea, ¿tu familia materna y paterna, ambos libaneses? No, por parte de mi papá, nada Ok, más. ok, solo por de Mi mamá es, de hecho, chilanga, Ok. pero cocina espectacular. Entonces mi cocina empieza a agarrar un sentido cuando me corren de la preparatoria. ¿Aquí en Ciudad de México? No, en Toluca. Ok. En Toluca la Bella, que tampoco es tan bella ya, pero a mí sí me gusta mucho. Y empecé a trabajar en un café de mesero y después cocinaba y mesereaba y después cocinaba, mesereaba, tocaba guitarra. Era todólogo ahí, ¿no? Ok. Bohemio. Bohemio, sí, soy. Eso sí. Bohemio, Eso bohemio. sí. Así se le llamaba en mis tiempos. ¿Así se le llamaba? Bueno, a los que éramos muy desmadrosos. Ándale. Bohemios. Sí me identifico. Tipo así. Y después estudié ya la prepa, la carrera, estudié y trabajaba en la carrera, entonces fue medio desgastante, pero muchos maestros me apoyaron en el buen sentido, ¿no? Porque también me gustaba cocinar las cosas extrañas, o sea, todos querían cocinar, no sé, el magret de pato, la pechuga de pato, y yo me iba por pues es un decir, ¿no? Por la lengua del pato. Entonces todos me decían así como, pues yo no quiero estar con ese güey. Y la verdad es que después ya empiezo a trabajar en restaurantes,
más enfocado en servicio, porque ahí es donde estaba la lana. Y fui mesero, fui bartender, fui supervisor, subgerente, gerente, y después me corren de un restaurante y digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad? O sea, creo que no soy buen empleado, ¿no? Sin embargo, ahorita que también estoy en otra empresa, la paso muy bien, pero en ese entonces que yo no tenía la madurez para saber qué era bueno para la empresa, veía mucho por mí, ¿no? Y el ego también al final nos invade muy fácil. Y abrí mi primer restaurante cuando dije, pues tengo la capacidad, no tengo la experiencia definitivamente. Mi papá me prestó ahí una lanita, empezamos con unas hamburguesas y se fue reproduciendo el concepto, me fui haciendo de un nombre, fue un buen lugar. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la honestidad de mi papá fue otra cosa que me enseñó mucho, la rectitud de mi papá. Dicen que es como una dama. Él no dice groserías, cuando las dice se nota mucho, yo digo groserías todo el tiempo, pero la verdad es que él sí es muy recto y muy by the book, y eso me dio otro tipo de pensar, ¿no? Que de empleado como empresario, y empecé a crecer. Por ahí estuve 8 años haciendo restaurantes, asesorando proyectos, abrí más o menos 7 restaurantes propios, uno co-creador aquí en la Roma, y después de ahí pierdo todo. Y después empiezo otra vez en el hotel, que es ahora donde estoy también. Y de manera paralela estoy asesorando proyectos y estoy asociado en 2 marcas y viendo qué más hacemos. Yo creo que muy interesante toda la historia que nos platica de tu vida, pero creo que en el tema dice, bueno, me llamó mucho la atención el tema, oye, perdí todo, ¿no? Se fue. Ahí yo creo que a lo mejor, ¿qué fue lo que te faltó? Déjame decirlo de alguna manera. Alguien que te apoyara en la administración de tus negocios, porque a lo mejor tú te encargabas más del tema operativo, de poner el producto en la mesa, de lo que a ti te gusta, lo que Incluso te lo gusta que hacer. mencionas, la parte del servicio, ¿no? Exacto. Enfocado a la producción, el servicio donde se hace el billete. Exacto, a ti lo que te gusta hacer, lo que tú quieres, pero muchas veces eso le pasa a muchos negocios que de repente, pues vamos a la operación, ponen en marcha, pero sí dejan a un lado algo que es muy importante, el tema administrativo, el cómo cuidar, hacia dónde vamos, que eso te puede ayudar a crecer mucho más y con unas bases más sólidas. Fíjate que sí lo mencionas muy bien. Ahí entendí que cuando pierdes todo, dices, ¿en qué fallé, no? Si crees en algo, Dios, Buda, Alá, lo que sea, pues dicen que fallé Dios. Y te sientes, se llama catarsis. Para mí es una catarsis, sí, claro. y cada cierto tiempo los humanos tenemos catarsis o metamorfosis. Y ahí me tocó una catarsis bastante culera. Pero la verdad es que me ayudó mucho porque sí, entendí que no soy todólogo, ¿no? Y en ese entonces yo me sentía diseñador, empresario, chef, músico. Entonces no sabes qué es realmente, estaba perdido. Y cuando enfocas la energía y todo lo que sabes hacer y aparte se te da, creo que las cosas empiezan, por añadidura, te empiezan a llegar buenos proyectos, buenos conceptos, buenas personas. Y sin fallarte a ti mismo dices, bueno, yo soy muy malo con la lana. No es que sea malo para hacerla, se me da mucho. Administrarla. Pero si me la das, si me das $1 millón, te juro que la pasamos muy bien. Pero no sé dónde va a estar ese dinero. No, es a lo que me refería, que es un punto clave, porque digo, de repente puede que el negocio vaya muy bien, pero si no sabes administrarlo desde todos los puntos, porque tú bien apuntas, oye, tú te sentías casi mercadólogo, diseñador, que no te dejaste a lo mejor por ese sentir que tú podías con todo, asesorar de personas que tuvieran la capacidad de decirte, no, mira, esto está padre, tu concepto está padrísimo y va muy bien, pero si le haces esto y cuidas esto, pues a lo mejor estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Exacto. Y crees algo que a lo mejor, digo, desafortunadamente en tu caso, pues aprendiste a golpes, déjame decirlo de alguna manera, pero creo que es una buena experiencia que hoy en día dices, ok, ya lo piensas distinto y eso te ha llegado también a llevarte a otro camino. Sí, y la verdad es que también el hotel, digo, al final yo empecé a los 24 años a ser empresario, entonces las palabras no te llegan tan fácil, ¿no? No tienes la madurez para explicarle a alguien cómo recuperas una inversión, en qué tiempo la recuperas, ROI, EBITDA, o sea, exacto, CAPEX, OPEX. Son palabras ya financieras, ¿no? Que a los 24 años, claro que no tienes ni idea de qué estás hablando. Pero después de todo esto y llego al hotel,
otra vez te dan ese camino y esa estructura ya con nombres. Y dices, híjole, yo ya lo sabía hacer, pero ahora tiene una estructura, ¿no? O sea, próximamente lo que haga, créanme que va a ser igual de bueno o más, pero con más estructura. Oye, pero hablas, por ejemplo, a los 24 años no tenías tú esa fortaleza, sin embargo, tenías otros atributos que al final del día te sacaron adelante y que forjaron las bases para pues ese éxito que acumulaste, sin importar, ahora sí, como dicen, haya sido como haya sido, pero a ti nadie te la cuenta, ya la viviste, ya la hiciste. ¿Qué destacarías que fueron como parte de esas fortalezas y que dirías, a ver, para quienes nos están viendo, si tú te identificas con A, B o C, es por ahí, pero súmale X, Y y Z, que es un poco lo que ya nos decía Fidel, ¿no? Sí. Me regreso, ese A, B, C, ¿cuáles dirías que eran estas fortalezas que destacaban dentro de tu persona y emprendimiento? Creo que, o sea, la honestidad es algo que me define mucho. Ser genuino, o sea, siempre ser tú mismo. Y sobre todo que siempre tengas una estrella que sepas a dónde vas a apuntar, ¿no? Por ahí hay un dicho que dicen apunta al cielo. ¿Cómo va el dicho? Apunta al cielo y no fallarás, pero apunta a una estrella y no le vas a atinar, ¿no? Algo así, pero apunta alto y siempre ten una estrella que seguir. Eso es como lo que más me ha definido. Y después, claro, ¿no? O sea, estudias algo que amas y mucha gente hoy en día no se dedica a lo que estudió. Yo siempre tuve la suerte y la bendición de no hacer otra cosa más que lo que estudié. Siempre quise ser músico, quise jugar tenis, quise jugar fútbol, Es lo mismo que me pasó, ¿no? Con el restaurante, otra catarsis, me corren de la escuela. Tienes que encontrar una pasión. Porque Ese es el punto, tener esa pasión, ¿no? De lo que te guste, porque si te apasiona, no lo vas a dejar. No lo vas a dejar. Y aunque te tropieces una o dos veces, vas a seguir buscándolo. Creo que esa es la parte importante. Y en un empresario, un emprendedor, puedes tener tus tropiezos, pero creo que si tienes esa pasión y vas aprendiendo de esos tropiezos, pues vas a seguir avanzando. De alguna manera vas a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque te apasiona lo que tú haces y te gusta lo que tú haces y que vas a buscar lograr el resultado que tú quieres. Por eso, como bien apuntas al cielo, apuntas a una estrella, porque tú la idea es seguir creciendo. Creo que eso es muy importante. Y fíjate que aquí me surge también otra reflexión que quisiera conocer desde tu enfoque. Muchas veces el emprendedor, digamos que esta frase famosa de que hoy se ha vuelto memorable entre la cultura chilanga y creo que hasta trascendido el de sin miedo al éxito. Okay. Pero no solamente sin miedo al éxito, creo que también es sin miedo al fracaso, porque muchas veces pareciera que el éxito, como sea que lo entendamos, pareciera que es un camino constante de acumulación de riqueza. Y el fracaso es lo contrario, ¿no? Es decir, empecé un negocio y lo tuve que cerrar. Sin embargo, aquí tienes un breakpoint que es, decías que no te visualizabas como un buen empleado, como alguien que, digamos, trabajaba para alguien más. Sin embargo, hoy día, de alguna manera, te has reincorporado sobre esta figura. ¿Qué pasó que cambió el discurso y que lejos de decir, oye, este cierre de mis negocios fue un fracaso, hoy eres asesor? O sea, hoy además tienes la capacidad de poderle poner las piedras en el camino o allanarles un poco el camino a los que a lo mejor hoy como tú están emprendiendo en tu momento. ¿Qué pasó? Lo dices súper bonito, aparte, pero la verdad no se sintió así. La verdad es que sí, incluso mi entrevista con el vicepresidente le dije, no quiero trabajar, o sea, no sé qué hago aquí, estoy deprimido, no me da miedo entrar a una cocina otra vez. Y sus palabras fueron, hasta hoy en día se lo digo y le digo, es impresionante el recurso humano que tenemos en el hotel porque son impresionantes. A mí, yo sigo volado con la cabeza que tienen ellos. Son muy buenas personas, aparte. Pero me dijo, ¿por qué no te pones a prueba 3 meses? Y si no te gusta, te vas. Te hago el contrato temporal. Si no te gusta, te vas. Pero yo creo que esta empresa te necesita. Y entonces otra vez sentir así en el corazón que alguien te necesita. Y dices, pues no es normal, ¿no? Yo ya me abrí completo y el vicepresidente me dice eso y digo, le entro, ¿no?
me han escuchado mucho, he cambiado el menú, o sea, han visto mis fortalezas y mis debilidades, me han ayudado a trabajarlas, ¿no? Aparte de toda la creatividad y toda la pasión, no es fácil vender las pasiones. Cuando tú ves a un artista pintar un cuadro, normalmente no lo vende. O sea, cuando se muere es cuando los cuadros son famosos, ¿no? Sí. Y valen más. Y valen más. Yo quiero vender cuadros y comida que valga mucho ahorita. Claro, obvio. Esa es la diferencia. Y eso fue lo que me ayudó mucho. Mencionas algo también que me llama mucho la atención y es esta parte de te invita el vicepresidente y percibo que esta capacidad creativa que probablemente en tu primera experiencia como empleado viste limitada, acá por el contrario, me parece que hay una libertad creativa que a la vez te permite hacer las veces de ser un emprendedor a pesar de pertenecer a una corporación. ¿Va por ahí? Sí, sí va por ahí. Y también tuve una plática apenas con él sobre qué queríamos, ¿no? Porque sí es muy humano. Entonces él me preguntó, ¿qué quieres en 5 años? ¿Cómo te ves en 5 años? Y le dije, yo ya no quiero trabajar en 5 años. Me dice, ¿qué puedo hacer yo para que en 5 años ya no trabajes? ¿Cómo te ves? ¿No? Y le dije, bueno, como tal persona. Y me dice, ok, ¿y yo qué hago? O sea, ¿qué posición estoy? ¿Y qué te puedo ayudar? ¿Qué te falta realmente para que en 5 años seas esa persona que tú quieres ser? Que es otra cosa, ¿no? O sea, normalmente hoy los directores, CEOs, CFOs o lo que sea, ya no te quieren hacer crecer tan fácil. Ya te tienen ahí medio topado. Y la verdad es que aquí nunca ha sido este celo. Siempre están como preocupados por ti. Cosa que también aprendí, porque en los restaurantes realmente la gente es complicada. Es un ramo y un giro bien complicado. Y eso no se ve hasta que estás allá adentro. Uh-huh. Entonces creo que esa parte la aprendí mucho con ellos. Quiero seguir creciendo, estamos todos enterados en eso, pero mientras esté el tiempo que esté, lo disfruto y aprendo y todos los días me levanto con ganas de ir. Todos los días me duermo con ganas de seguir, ¿no? Entonces, de manera paralela, claro que hay proyectos y claro que quiero seguirlos, pero no te miento, la estoy pasando muy bien, ¿no? Buena frase. O sea, te regresó esa pasión que te faltaba, que a lo mejor por todos los tropiezos que tuviste, pues como que a lo mejor se desvió un poquito y con esta nueva oportunidad que te dieron aquí y como te están encaminando, pues te está regresando y seguramente vas a buscar otros proyectos, como bien apuntas tú, puede ser ahí mismo o fuera. La verdad es que la Ciudad de México me encanta. Amo la Ciudad de México, no duerme y eso me encanta todavía más porque es como claro. Yo, con ansiedad. Nunca vamos a dormir, pero sí, me gustaría, claro, que vivir en Todos Santos y invertir ahí y poner unas pizzas que no te generen estrés, sino que disfrutes y abras un ratito, te vas a surfear. Esa es la vida que quiero, ¿no? Para mí eso ya es rico, tener una familia y disfrutarle el tiempo, disfrutar el tiempo. Creo que ahora eso es lo que más busco. Fíjate que, digo, mal haría en no aprovechar tu visita y preguntarte. Hoy día en la cocina mexicana, si bien es o tiene buena penetración a nivel mundial, pero digamos que, no lo quisiera decir de esta manera, pero lo voy a decir igual, estamos de moda. Este año particularmente lo platicábamos fuera de micrófonos, sí. Nos han llegado unas cuantas estrellas Michelin, haya sido como haya sido, ahí están, y nos vuelve a poner en el radar culinario a nivel global. ¿Qué destacarías tú de la cocina mexicana? Nada menos la semana pasada que estábamos platicando, hablábamos de los sabores de nuestra tierra, ¿no? Que son propios, característicos y que hay que rescatarlos. ¿Cuál crees que es nuestro diferenciador como país en esta batalla culinaria a nivel global? Fíjate que es una muy buena pregunta. De hecho, el lunes voy a dar una conferencia de eso, pero no sabemos como mexicanos, sabemos que somos muy chingones, y nos creemos, y sí lo somos, ¿no? O sea, yo sí creo que somos seres de otro planeta. Y estoy bien orgulloso. Como dice el Chicharito. Como dice el Chicharito, somos chingones. Pero no sabemos ni por qué, ¿no? La verdad es que en la parte política a mí no me gusta ni meterme, pero en la parte gastronómica sí me duele saber que no sabemos cuántas denominaciones de origen tenemos. Por ahí empieza, ¿no? España, hablando de vinos, tiene 69, solamente vinos. Uh-huh. Nosotros, con trabajos, vamos a llegar a 14, hablando de todo México. Uh-huh.
y 6 de ellas son destilados. Destilados, Sí. claro. Entonces, creo que estamos en calzones para poder representar a México y eso es bueno porque hay una gran área de oportunidad ahí para poder hacer método, que yo creo que algo que nos falta a los mexicanos es hablar de método y de técnica. Y cuando tú quieres replicar un mole con alguna editorial muy sencilla en Francia, no te va a salir. Para mí eso es método. Hablar de la denominación de origen y que cuiden todo el proceso y todo el método, se me hace muy bueno. Hay muchas cosas que para mí ya deberían de estar, que somos fan todos, y sin embargo todavía estamos peleando esa parte, ¿no? Preferimos irnos a otro lado antes que hacerlo en México. Seguimos siendo un poco malinchistas hablando de comida. Sí decimos hoy Oaxaca es el boom, pero Puebla y Veracruz y Michoacán, gracias a Michoacán somos patrimonio. De acuerdo. Y después ya se expandió, pero gracias a las cocineras mexicanas, la cocina mexicana es patrimonio. Entonces, nunca volteamos a ver a Michoacán, ¿no? Como gastronomía. Los maíces, toda la gente que está peleando por rescatar el maíz. O sea, creo que tenemos mucho que defender y todavía estamos ahí un poquito apaciguados, ¿no? Le llamo yo, porque sí podemos hacer más. Sí considero que podemos hacer más. Oye, y sobre estas bases, inclusive las fusiones de la comida en México por la herencia no solamente española, sino de otras partes del mundo, han enriquecido el propio desarrollo. Si bien en Puebla, por ejemplo, la cultura libanesa también está muy arraigada, en el sur lo mismo, en el norte pues sin duda la influencia europea, no solamente en la música, en la comida se vive, y en las costas lo mismo. Hoy, ¿qué paso crees que además de la parte como de estructura que no estamos dando, qué otro paso crees que está pendiente y que tarde o temprano tendría que estar sucediendo? Híjole, yo creo que la identidad, buscar identidad. Creo que eso es bien básico. Hoy yo veo a mucha gente diciendo hago cocina oaxaqueña contemporánea. Y yo personalmente, Jorge, si salgo, ya no pienso en Oaxaca. O sea, ya me cansé de Oaxaca. Amo Oaxaca. Esta semana vino un chef muy amigo a cocinar al hotel. Y es oaxaqueño y cocina impresionante y lo disfruté como enano. Pero si me dice mi novia, vamos a comer, nunca pienso en Oaxaca. Yo ya me saturé. Pero yo creo que lo que falta es esa identidad, ¿no? Saber de dónde vienen las bases, y escuchar tu pasado para hacer tu futuro, ¿no? Yo creo que mucho va por ahí, básicamente. De acuerdo. Y, por ejemplo, tu especialidad, ¿qué es lo que te gusta a ti cocinar, ya centrándonos en ti? Yo lo mío es como la comida mediterránea y la comida mexicana. Yo defiendo mucho México porque lo traigo tatuado, pero también la cara de camello, pues la traigo tatuada, ¿no? Esa se ve más. Entonces la comida mediterránea creo que me define mucho también. Oye, y bueno, digamos que si bien hoy estás con el tema en Four Seasons, más la asesoría, ¿qué visualizas en un mediano plazo? Más allá del tema de todos los santos y de las pizzas. Surf. Ese ya fue un sueño, ¿no? Ya. Pero bueno, ojalá que sea alcanzable. Sí, quiero tener ya como unas raíces, o sea, quiero echar raíces ya, quiero tener familia. Quiero volver a ya tener los restaurantes también, quiero abrir otros proyectos, porque también los restaurantes que alguna vez hice iban mucho dirigidos al ego, ¿no? Y no entiendes que también tiene que ser negocio al principio. Después ya dices, ya, que sea negocio, aunque venda tortas, pero que sea negocio. Claro. Y cuando combinas estas dos partes, creo que sale una cocina bien interesante, porque aparte tiene que tener más identidad, porque debe ser más negocio, pero cada plato que haces va impreso tu corazón ahí. Entonces, sí quiero hacer restaurantes, quiero hacer hoteles, quiero sumar socios, quiero que a todos nos vaya bien. Ya dije que a mí no me gusta tocar el dinero porque lo quemo. Se llevan demasiado bien. Sí, somos muy buenos amigos, pero creo que la gente está, ¿no? O sea, siempre he tenido una frase muy buena que digo es, aunque me vaya mal, me va bien. Y la gente que ha estado conmigo siempre apoyándome, siempre al pendiente, de repente recibo llamadas, me dicen, oye, cuando hagas un restaurante yo pongo unos puntos,
ok, pero, o sea, hay una lista de gente, ¿no? Claro. Gracias a Dios, pero eso ha sido todo el nombre y todo el trabajo que he hecho intentando crecer mi nombre, que al final hoy Jorge pues se vuelve una empresa de alguna forma, ¿no? O sea, aunque sea empleado, empresa, creo que sigue siendo... Una marca ya sí, muy reconocida. Ojalá que sea más, porque sí, mi chamba sí es llevarlo al mundo, quiero que toda la gente que ha estado conmigo también crezca así. De lujo. Ahora que dices, y ya estamos sobre la marcha, ya casi nos están corriendo aquí en la producción, se van a tener que aguantar unos minutos porque el tiempo lo llevamos nosotros. No. Para poder sintetizar, tenemos un ejercicio que le llamamos el ping-pong de negocios, que son una serie de preguntas que no nos va a dar mucho tiempo a hacer muchas, pero hay una que es fundamental y que tiene que ver con lo que acabas de decir. Si tuviéramos que sintetizar en una palabra a Jorge Dumit, esa palabra sería... Híjole, creativo. Vamos, carajo, me encanta. Me encanta. A mucha gente no le va a gustar esto, pero sí. ¿Por qué? Porque dicen que los creativos tenemos desorden mental. Cierto, vamos a ir. Pero en el tema culinario va a estar muy interesante. Está interesante, ¿eh? No es fácil expresarlo. Exacto. ¿Sabes? Porque es como esta arte que dices, eso no es cubismo, es impresionismo. Eco. Y yo voy a la contra de eso. Exacto. Si me dices no se puede, es cuando digo, a huevo que se puede. Claro. Y es por ahí. Es por ahí. ¿No? Mi querido Jorge, ha sido un gusto y un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado entre empresarios. Mil gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos, pues justo rompiendo los paradigmas, una despedida de este bloque distinta con nuestro querido Jorge. No nos despedimos, Fidel y un servidor, porque regresamos en el siguiente con más temas aquí entre empresarios. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Queridos y queridas, estamos de vuelta entre empresarios. Por supuesto, agradecemos a Jorge Dumit, quien estuvo con nosotros en el bloque de recién. Y para este bloque, mi querido Fidel, ¿qué tenemos? Mira, tenemos una persona muy querida, socia de Garrido Licona. Muy bien. Zoe. Y de un tema muy importante, ¿eh? Claro. Dictámenes de Seguro Social. Porque muchos ya están por vencerse, hay que presentar. Hay muchas cosas que hay que vigilar, incluso la fiscalización también de los mismos. Entonces creo que va a ser una charla bastante interesante. Saben que los compromisos, esos no les podemos huir, y más cuando son tributarios o de algún tipo de cumplimiento con el cual tenemos que estar al día. Así que antes de arrancar con el tema y con estas noticias que nos trae nuestra invitada, vamos a ver la cápsula que nos preparó la producción ahora. El día de hoy, entre empresarios, contaremos con la presencia de Zoe Gómez, socia directora de Heleworking. Cuenta con más de 25 años de experiencia en firmas internacionales de contadores públicos y se ha especializado en áreas cruciales como capital humano, seguridad social, Infonavit y contribuciones locales estatales. Acompáñanos a descubrir la visión de nuestra invitada. Queridos y queridas, Zoe Gómez una vez más is in the house. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, socia. Queridísima, Gracias, ¿cómo estás? querido. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes qué tal? Bienvenida Muchas gracias. nuevamente a tu casa. ¿Cómo andas? Un placer andar por aquí con el estrés ya de los vencimientos de dictámenes, pero gustosa de acompañarles. Gracias por la invitación, como siempre. Oye, pues me parecía que ya estabas dándonos una gran introducción, mi estimado Fidel, y yo creo que en pro de continuar ese buen discurso, cuéntanos un poco más sobre esta obligación. Sí, bueno, es una obligación que pues, ya está próxima a vencerse. Bueno, Zoe nos va a comentar más a detalle, que se vuelve muy importante, que es el tema del dictamen del Seguro Social. De repente a los empresarios se nos olvida que es una obligación que tenemos que cumplir. Y si no la cumples, puedes tener tus multas y tus riesgos. Pero lo más complicado de esto es que pueden llegar revisiones por parte de las autoridades. Creo que esa es la parte fundamental. Y tomando en cuenta que las autoridades, en este caso el Seguro Social, son de los más rudos en la materia y cobran porque cobran. Entonces creo que se vuelve más importante todavía
el tema del dictamen del Seguro Social. De acuerdo, pues creo que es un gran pase lateral, mi querida Zoé, para que nos platiques ya las tripas de esta obligación. Entiendo que hay como mucha materia y muchos asegúnes, desde los que están obligados, los que lo hacen por buenas prácticas. Obviamente los que están obligados, pues ni cómo huirle a la piedra. Los que lo hacen por buenas prácticas, doble palomita, porque además le van ganando tiempo al tiempo. De manera general, enriquece, por favor, esta gran introducción que nos acaba de dar Fidel y venos introduciendo al tema, por sí. Claro que sí. A ver, el dictamen de Seguro Social efectivamente es una obligación para aquellos patrones que tienen más de 300 trabajadores. Si estamos en ese espectro, no queda más, hay que hacer el dictamen. Entonces, ser cuidadosos de esa parte, más o menos al año están obligados alrededor de 8,000 patrones. Curioso, no todos cumplen, ¿eh? Hay un porcentaje que no cumple, hay una sanción por ello. La multa, la verdad es que no es onerosa, pero el que pagues la multa no te exime de la obligación. Entonces, de cualquier manera, tienes que cumplir con el informe. Si no cumples, bueno, pues te va a invitar el IMSS o te va a visitar de forma directa. Duda rapidísima, porque lo tengo en mi bandeja de mito o realidad. Alguna vez me preguntó un empresario si por tener empresas que son partes relacionadas y acumulaba ese volumen de colaboradores, ya estaba obligado. ¿Es mito o es realidad? Es mito. El dictamen es por cada empresa. No hay forma que como grupo empresarial presentes un solo informe. Perfecto. Si no acumula como para efectos fiscales, la parte de la consolidación, no juega. Aquí cada patrón es una responsabilidad separada. Cada chango a su mecate. Correcto. Muy bien, excelente. Sí, yo creo que aquí lo importante, ya comentaste el tema de los que están obligados a presentar este dictamen. Sin embargo, creo que muchas empresas sin necesidad o sin estar obligados lo presentan, porque la intención o lo que buscan muchos de ellos es, déjame decirlo de alguna manera, tener esa protección de un dictamen que cuando llega una revisión por parte de las autoridades, estrictamente primero tienen que revisar al dictaminador, a la persona que firmó y que envió el dictamen, correcto, antes de revisar a la empresa. Sí, yo les decía que había 8,000 más o menos patrones obligados al dictamen, pero hay otros 8,000, o sea, el 50% son voluntarios. Y estos patrones de manera espontánea, voluntaria tal cual, cumplen con esta mejor práctica, con este cumplir. Prefiero que me revise un contador público, que me deje ver cómo lo estoy acumulando, si estoy haciéndolo bien o no, y que con ello pueda tener una confianza, un confort para efectos del Seguro Social. Tú lo decías al principio, Fidel, el IMSS es la autoridad que más y mejor cobra. Implacable. Sí, pero además, cuando necesitas buena cobranza hay que buscar el Seguro Social. Son buenazos, hay que contratarlos, de verdad. Cuando alguien se te atore, hay que hablarles. De verdad que sí. La verdad es que el IMSS le ha invertido mucho, uno, a la tecnología, y dos, al cruce justamente y hacer un buen modelo de fiscalización. Tiene varios insumos. El SUA, que es con el sistema de pagos con el que aportamos, ese, aunque es muy viejito, la verdad es que les funciona perfecto. Tienen otra cosa que son las emisiones, es decir, el IMSS determina cada mes y cada bimestre el pago de cuotas. ¿Con qué lo hace? Con los avisos afiliatorios. Entonces tiene el insumo de todos los avisos afiliatorios, que son los avisos, las altas o ingresos de personas, las bajas cuando se va una persona y las modificaciones salariales. Todo eso lo alimenta y entonces dice, el patrón me debe de pagar más o menos esto. Lo confronta contra el SUA de manera electrónica y por eso es que puede emitir las cédulas de diferencias con una velocidad implacable. Y además la otra, en materia de IMSS, cada peso que se paga lleva nombre y apellido. Entonces, si te tengo que dar servicio médico, si te tengo que pagar una incapacidad o si tengo que mandar tu dinero a tu cuenta de Afore, pues necesito hacer esa recaudación para hacer esa dispersión de fondos, que es con lo que opera el IMSS. Y no podemos dejar de ver que el IMSS, bueno, pues trae números rojos, ¿no? Claro. No en todas las ramas, ojo, no en todas las ramas. Sí en la rama de enfermedades y maternidad, que enfermedades y maternidad es la rama que sostiene a todo mundo.
Es decir, paga un trabajador, pero ¿por cuánto les gusta que sea la media nacional? 3 o 4, 2 hijos, tu esposa, bueno, la ley señala esposa, esposo, concubino, concubina, tus hijos o tus ascendentes, tus papás. Entonces, por cada uno, más o menos se multiplica por 3, porque son por ahí de entre 13 y 16 millones de afiliados, de personas, de trabajadores registrados, pero el IMSS presta servicio como a 60 millones. Wow. Es decir, a la mitad de la población nacional del país. Somos como 126 millones. Un poquito más, yo Entonces, creo, pero... Nací contando. Sí, porque sí. Entonces, de ese tamaño es la necesidad de recaudar del IMSS. Las clínicas no paran y todo el servicio y la demanda médica no para. Entonces, esa rama que es altamente deficitaria, justamente por esta desproporción entre cotizantes y beneficiarios, es lo que ocasiona ese déficit. La verdad es que si el IMSS no fuera tan ágil en su cobranza, no podría dar ni siquiera ese servicio médico que hoy tenemos, ¿no? Fíjate que hemos coincidido en varias charlas contigo, por supuesto, mi querida Zoe, y también con la maestra Norma Gaby, que nos ha dado como mucha materia de las tendencias y lo que bien decía, lo que bien apuntaba Fidel, esta cobranza, esta estrategia que también ellos llevan a cabo, porque nos sensibilizaba mucho sobre lo que acabas de decir. Toda la gente que depende del esfuerzo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ustedes probablemente no se dan una idea de cuántos beneficiarios gozan o dejan de gozar cuando el empresario o el encargo no cumple, ya sea por error humano o con dolo, con sus obligaciones. De ahí rescato también mucho lo que ya mencionaban ambos, la buena práctica de estas empresas que hacen este dictamen para saber el estado de salud de su cumplimiento, porque no solamente es ir por la derecha en by the book, como se dice coloquialmente, sino el efecto positivo que tienes en tu gente. Yo creo que eso es lo más importante en el tema del dictamen. O sea, no nada más es el hecho del cumplir. Bueno, tengo la obligación de que lo presente, ¿no? Yo creo que la mayoría de las empresas o los empresarios lo que buscan en este caso es estar tranquilos que estás pagando como debes de estar pagando. Y lo que se está buscando actualmente es no revisiones, déjame decir, el dictamen, ahorita en el próximo mes estás presentando el dictamen de 2023, no estamos presentando 2024. Entonces puedes decir, bueno, pues ya hice algo mal, ahorita me corrijo. Lo que actualmente entiendo y la práctica se viene haciendo, algunas firmas, algunas empresas están buscando que se les revise ya de manera mensual, de manera automática, para que el próximo año cuando llegue, diga, bueno, y todas las diferencias se vayan ajustando y no tengan ningún tema ahí. La verdad lo que quieren es un tema preventivo principalmente, y es lo que se recomienda, porque hoy en día, digo, como bien apuntábamos, el IMSS está también en un tema de auditoría muy fuerte, de fiscalización muy fuerte. Entonces, sí, independientemente de que te dictamines o no, sí vale la pena tener estas revisiones, porque si no, van a llegar y te van a cobrar, y eso sí, no te dejan de cobrar. No, yo creo que justamente, a ver, Fidel, hemos hablado de los obligados. Exacto. Si ya estás obligado a hacerlo, haz que valga la pena ese gasto. No lo veas como, híjole, hay que hacerlo con el que lo haga más barato. No, yo creo que eso es lo peor que puedes hacer. Porque además la norma que rige estos modelos de dictamen, que digo, le decimos dictamen porque es de forma cariñosa, es un informe de atestiguamiento técnicamente hablando. Y eso te lleva a un nivel de cumplimiento mucho más estricto que el propio dictamen, porque no son las normas de auditoría generalmente aceptadas o rechazadas las que cumplen esta función de práctica profesional. Son las normas de atestiguamiento, y eso te lleva a un nivel de cumplimiento mucho mayor, porque además, dicho sea de paso, en materia de IMSS no hay materialidad. Cada peso, cada centavo que le debas al IMSS es necesario pagarlo. Entonces, si vas a adoptar el dictamen, ya sea de manera obligatoria o de manera voluntaria, hazlo de manera adecuada. Revisa en realidad tus procesos de nómina, tus ciclos de control. Es mucho más allá que llenar el cuadernillo, enviarlo electrónico hoy. No, de verdad es hacer una revisión del control interno,
que creo que esa es la práctica dura a la que debemos de estar restringiendo estos informes. Oye, ¿en qué voy a descansar de la organización mi alcance de revisión? Oye, pues ya vi que sí tienes un ciclo de control, aprobación y autorización separado. Es decir, Octavio no es el que toma la nota de las asistencias, el que las autoriza, el que las manda a nómina y además el que paga los cheques, ¿no? Porque ahí no hay un ciclo de control interno. Pero si yo la elaboro, tú la autorizas y Fidel la revisa y la manda a proceso de pago con el área de tesorería, bueno, pues ya podemos ver que pasó por ojos diferentes. Oye, o tienen controles checadores, ¿no? La semana pasada fui a hacer una revisión de una empresa que además una de la rama más cara del IMSS es la de riesgos de trabajo. Claro. Te castiga hasta el 15% de la cuota y esa es 100% patronal. Entonces, hablar que pagues un 15% quiere decir que eres un patrón bien descuidado en temas de cuidado de la gente y eso se penaliza con costo y esa rama es superavitaria en el IMSS, ¿eh? Entonces, fui a hacer la revisión al centro de trabajo y desde que entré me llamó la atención que afuera estaban las tarjetas checadoras. Dije, bien, tienen tarjetas checadoras, sé que los controles, y la verdad es que fui a verla porque habían 125 horas extra. Ah, canijo. Dije, me tengo que asesorar. A este hombre le dura más el tiempo que a mí. Entonces, de verdad que era increíble, ¿no? Y cuando entré, pues ya una planta súper segura, muy bonita, incluso se veían por allá los campos de fútbol, de estas plantas que manejan, oye, vamos sin accidentes. De hecho, llevaban 185 días, o sea, son un montón. Y es una planta productiva. Y entro y les digo, oye, ¿cómo la gente está ya jugando fútbol? Ah, no, pues es que terminando su jornada tenemos un sindicato activo porque ya ratificamos nuestros contratos colectivos, ¿ok? Y la gente tiene derecho a usar los campos. Dije, qué padre. Dice, y además tenemos regaderas, entonces la gente al terminar su jornada o puede ir primero a jugar o después y ocupa las regaderas y ya se va a casa. Dije, pues a nivel salud está muy padre el plan. Y cualquier trabajador entra a jugar o cómo es la forma de control y acceso. Y ahí ya lo vi con ojos fiscalizadores, ¿no? Porque si una persona se te accidenta dentro de la jornada de trabajo, aunque esté jugando fútbol y sea un operario de una máquina, pues es un riesgo de trabajo. Porque está dentro de la jornada, dentro de las instalaciones, ¿no? No, dice, checan al final. Dije, ahí están las 125 horas, ¿no? No era tiempo extra laborado. Exacto. No era tiempo extra laborado. Y cuando pedí los controles, pues sí, la gente tiene que salir y ya no puede regresar. Entonces, no checan las salidas hasta que acaban el partido de fútbol. Entonces, obviamente, la verdad es que para el gerente de planta, pues le pasan los tiempos y le da con la producción y dice, pues son tiempos extras. No hay tiempos extraordinarios. Entonces, imagínense qué complejo. Están rompiendo la Ley Federal del Trabajo que prohíbe la extensión de la jornada. Hoy que tenemos esta ley tan sensible de discriminación, acoso, prevención, violencia, etcétera, etcétera, es mucho más delicado el tiempo, sobre todo el triple. Entonces, obviamente 125 rebasan de 9 a la semana, por supuesto, exceden al triple. Y se vuelve cuantioso para el empleador. Imagínense el pago de 125 horas a la semana. O sea, es fuera de cualquier proporción. No, y es algo que no te está generando. O sea, realmente a lo mejor dices, bueno, las voy a pagar si realmente estoy produciendo más. Claro, sí, y eso te va a dar más. Pero si es por un error, déjame llamarlo técnico, de que no lo estás haciendo de manera correcta, ese es el tema, el principal. Y fíjate que acabas de dar en otro clavo, mi querida Zoe, siempre tan asertiva, tan atinada, caray. Ya vimos los pros en este caso de la parte humana en cuanto al colaborador, que al final del día le estás dando lo justo o lo estás perjudicando, pero también la visión del empresario, porque
Dicho sea de paso, y en estos ejemplos que de pronto tocamos en el programa, también he escuchado que gracias a la intervención de los equipos especializados en materia de seguridad social, encuentras esta ya no es una fuga hormiga, esta ya es una catarata de dinero que se le está yendo Correcto. al empresario. Pero gracias a estas acciones o preventivas o por cumplimiento, como es el dictamen cuando estás obligado, puedes detectar también esta operación donde se te están yendo por cuidar los pesos, te están yendo los millones, macho. O cuando tienes la actitud preventiva, misma historia. Puedes detectar que no estás haciendo una determinación correcta y que estás dejando ir el dinero. Esa parte creo que también es súper importante. Y sabes que a mí me dijeron, es que no podemos hacer nada porque la gente no puede reingresar. Le dije, claro que lo puedes hacer. Pon un checador con biométricos a pie de máquina y que no pueda checar si no hay un ingreso y no pueda haber una salida si no tiene la contraparte. Entonces, uno, vigilas que el operario siempre esté en turno y en su posición. Entonces, que las horas que estás pagando por concepto de sueldo sean realmente devengadas y aplicadas. Posteriormente, bueno, pues ya lo que exceda la jornada, y si no, ahí cortas la jornada y entonces te alejas del pago de tiempos extraordinarios que no funcionan, de estar fuera de los márgenes de ley y además de todo el tema de riesgos de trabajo. Pero esto también, y creo que ahí sí vale la pena regresar hacia quien te hace el dictamen, porque hoy que tenemos la comodidad de la conectividad, muchos levantan el control interno en el cuestionario. A ver, platícame, Claro. ¿cómo lo autorizan? Claro. Y la verdad es que cuando yo vi los papeles, el ciclo daba. Le dije, no es posible. No O sea, no lo vas a detectar en la vía remota, solamente Jamás. in situ. Necesitas ir y parte de lo que debes de hacer es validar la clasificación y la prima. Luego entonces, pues necesitas ir a ver que si te dicen que es una planta productiva, lo sea. O si te dicen que es solo un almacén, es solo un almacén. O si hay solo una oficina administrativa, eso sea. Estás atestiguando que esa es la clasificación y la actividad de ese patrón. Claro. ¿Cómo lo haces a la distancia? A menos que te den un recorrido virtual completo, que dicho sea de paso, es súper padre ir a una planta y ver el proceso. Es enriquecedor hasta para ti como revisor, como auditor, ¿no? No, yo creo que, como bien apuntas tú, Zoe, se están dejando de hacer cosas como parte de estas revisiones del dictaminador. Porque, bueno, el tema virtual, ya yo confío, me dicen esto, pero realmente no están teniendo un soporte, una revisión adecuada que los lleve a asesorar o a darle recomendaciones que realmente sean de valor para el empresario o para el negocio. Sí. Porque es fácil, bueno, como te decía, muchos lo hacen por cumplir, bueno, sí, tú házmelo, ponme que todo está palomita y bye. Pero sin embargo, las autoridades ya no se fían de ese dictamen. Ellos ya tienen sus controles, como bien apuntaba Zoe, que automatizan y ya saben, tú me debes. Incluso, no sé si ha pasado en la práctica, que ya ni se brincan el dictamen y llegan directamente con la empresa. Para allá iba este paso que si tú lo omites, ten seguro que la autoridad no lo va a hacer, porque la autoridad sí que va in situ, ¿cierto? Correcto. A ver, parte de los beneficios del dictamen es que no puede ser sujeto de visita domiciliaria por parte de la autoridad. Es decir, tendrán que abrir una revisión secuencial. ¿Qué es eso? Que primero te revisan a ti dictaminador. De hecho, son, digamos, 4 fases, aunque en realidad son 3 momentos. Es el requerimiento inicial, el 1, para el dictaminador. No satisface, que la verdad nunca satisface, y se van al patrón. Es el requerimiento 2. Y después, si no satisface, conjunta igual notifican el 3 y el 4 para cada parte y dicen que no satisfizo toda la revisión. Que entonces queda ahí el espacio para ir adelante con un proceso directo. La verdad es que el IMSS, cuando ve dictámenes mal elaborados, se salta todo eso. Y el hilo de fiscalización que tienen se llama revisión de gabinete, que eso viene del Código Fiscal de la Federación, jalan el hilo, te revisan y te revisan de la forma más cómoda. Tráeme todo aquí a mi domicilio.
Madre mía. Pues mis queridos, ya vamos llegando al final del programa del día de hoy, lastimosamente, porque estamos teniendo una plática súper enriquecedora y además muy fluida con mi querida Zoe. Pero, resumiendo en una palabra, el ping-pong de negocios, estas auditorías por parte del dictamen, de Seguridad Social, resumido en una palabra, esa palabra sería... Ay, yo creo que un buen control interno. Control. Control. Me gustó también lo de conciencia, un trabajo a conciencia. Sí. Mi querido Fidel, mi querida Zoe, Se nos terminó por el tiempo. supuesto, Muy muchas rápido. gracias. Sí, Demasiado rápido, queridos y queridas. Fidel Camarillo. Un gusto, como siempre. Y Yo, espero, no sé, no sabemos qué va a pasar. Cuando el presi y el técnico me pidan con quién vas de titular, me van a poner en predicaciones. Estamos ahí peleando la titularidad. Yo quisiera que los socios del club lo definan, así que escríbanos sin duda a Garrido Licona, a Fidel Camarillo, Octavio Valtierra, Zoe Gómez, quienes nos despedimos de ustedes. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Nos vemos la próxima semana aquí entre Empresarios, trayendo más historias de éxito de nuestro querido México y de todo el mundo. Chau, bye.